Bien, muy bien, acá Bienvenida, estoy. bienvenida. Gracias, Bueno, en la presentación decíamos que sos docente secundaria, docente universitaria, das comunicación social allí. sí, Hace 23 años que estás en Israel. Contanos cómo sí. estás viviendo esta situación. Bueno, hace 3 semanas que estamos en casa. Yo soy, bueno, como soy docente, no seguí trabajando hasta hace unos días, en todo por Zoom, más que todo en la parte universitaria, que dimos clases para no, bueno, por no perder el año lectivo. Recién habíamos comenzado el segundo semestre. Y bueno, fue la tercera clase que nos pusimos a estudiar y a ver cómo podíamos reacomodar toda la parte de la parte pedagógica y enseñar así a larga distancia. Acá, digamos, la cuarentena comenzó por el 20 y pico entre el 15 y el 20 y pico de marzo, que donde fue que se empezaron a registrar casos, que no, ya había casos, pero una, pues, se empezó a entender que no es una enfermedad más y que también es una pandemia que también llega a Israel. Y Ujú. bueno, se suspendieron las clases, más que todo se suspendieron después de una fiesta que hubo, que no hubo clases, volvimos y después ya se suspendieron. Y bueno, de a poquito el país comenzó eh, a pararse. Hoy por hoy estamos en las Pascuas judías, así que no hay actividad económica y hay un cierre total. Solo se permite circular por las ciudades, por el pueblo, por los pueblos, y la actividad económica, el país está trabajando o sea, un 30% de la actividad económica. Se estima que ya hay casi 1 millón, va a haber 1 millón de desocupados en un país que tenía una desocupación muy, muy baja. Mucha gente no fue despedida, pero sí está con licencia sin goce de sueldo o a cuenta de las vacaciones. Y bueno, Israel es un país que recibe muchos turistas por el tema religioso, tanto judíos como no judíos, Ujú. peligreses. Esta era una época de mucho turismo, porque son las Pascuas Claro. judías y también las Pascuas cristianas. Las Y Pascuas entonces vienen comenzaron muchos. ayer. Ayer fue la fiesta de Pesach, sí. Y bueno, y las Pascuas cristianas ahora, ¿no es cierto? También dentro de Ujú. poco, entonces es una de las épocas donde hay una explosión de turismo, hay millones de turistas que vienen, en los últimos años fue una explosión también. Y también los israelíes es un país que está bien económicamente y bueno, la gente se va al exterior. Hay millones de personas que transitan por el aeropuerto de Israel, el aeropuerto internacional de Ben Gurión, todos los días. Bueno, el Ujú. aeropuerto está prácticamente cerrado, hay muy pocos vuelos y bueno, estamos en una situación muy atípica que ni siquiera la hemos pasado en tiempos de guerra, porque en Ujú. tiempos de guerra, que nosotros somos un país que lamentablemente tenemos cada tanto una guerra, una guerrita, una operación, nunca estuvimos así con un parate de este tipo. Tan importante. Vos Sí. decías que hay pocos vuelos, todavía no se cerraron las fronteras. Bueno, las fronteras acá no están cerradas por cuestiones de política, geopolíticas y política internacional. Eh, sí se han cerrado, sí pienso que hay algunos vuelos con Estados Unidos, pero casi no hay, con Europa sí están todas cerradas, porque bueno, y bueno, fue por eso que comenzaron a registrarse casos, porque había Claro. acá europeos, había muchísima gente de aquí, tanto israelíes judíos como israelíes árabes, que también son ciudadanos israelíes, que estaban en distintas partes del mundo, de Europa y de otros lugares. Entonces vino la corona para acá, también hubo turistas, los primeros casos se registraron cuando había turistas Ah, de eso te iba a Sud decir. Corea, de Corea del Sur. Y bueno, hoy hay 9.755 enfermos, fallecieron 79 personas. El gran salto se dio entre el 31 de marzo al 1 de abril y después es como que empezó no te digo que no hay, todos los días sube, pero no hay una Pero todo escalada estable. grande. Sí, Claro, está más o menos claro, claro. estable, los hospitales no han colapsado, hay Ujú. mucha gente que desde la casa está atendida desde la casa. Se hicieron como 100.000 test, pruebas, Ujú. ayer y hoy sí entraron aviones, pero de cabotaje para traer
máscaras, también pruebas, test, y bueno, también se está trabajando con el tema de la vacuna, como yo sé que también en Argentina se está trabajando en el Malbrán. Y bueno, estamos así peleándola, somos más, creo que hay una suerte de optimismo y ya se están empezando a pensar la salida, pero no sabemos. ¿Cuántos habitantes son en total? En Israel hasta en diciembre del 2002, de 2019, había 9 millones y pico de habitantes. O sea que en relación a la cantidad de habitantes no hay tantos enfermos. Y Me eso dijiste que porque eran creo que 9.000 y pico. 9.750.000, si no me equivoco. ¿Y la Entonces cantidad la de casos cantidad confirmados? ¿La cantidad de de casos casos confirmados confirmados? Nueve no mil y llegan a pico. 10, no llegan a 10.000 casos. O sea que está bien, o sea, es un 1%. O sea que es poco, pero para no tener una explosión y que no se pueda dar abasto en los hospitales, se llevaron a cabo distintas medidas que yo pienso que se está manejando bien el tema. Siempre va a haber, hay lugar a la mejora y bueno, Sin hay duda. gente que piensa que se tendrían que realizar más pruebas todos los días en forma, como se hizo en Corea del Sur, a toda la población, o hay, nadie sabe nada, no se sabe muy bien, hasta ahora recién hace unos días tenemos la obligación de salir con máscaras, digamos, hasta Ajá, ahora no había la obligación, bueno, o guantes y sí, los supermercados sí están abiertos y la gente claro. se hace entrar muy poquita gente, o sea que hay colas grandes. No se ha registrado desabastecimiento, sí, por ejemplo, la gente se vuelve loca y compró muchos huevos. No hay huevos en Israel y se tuvieron que traer del exterior, por ejemplo. Y Ujú. como si hubo psicosis al principio con el papel higiénico, que pienso que es algo que pasó Bueno, en casi todo el mundo. acá Pero pasó muy parecido. Te quería hacer un par de consultas. ¿Cuándo allá comenzaron a escuchar la palabra coronavirus y cuándo comenzaron realmente a tomar conciencia de la situación a nivel global? o sea, al principio comenzamos a escuchar coronavirus ya a fines de enero, principios de febrero, pero era una enfermedad de China. Claro, O sea, que pasaba en China y que se sabía más o menos por qué. De a poquito, uno de los casos más resonados fue cuando hubo un crucero que estaba anclado en Japón y ujú, creo que había 16 o 19 israelíes ahí, gente que estuvo enferma y gente que no, pero cuando los trajeron a Israel, los fueron en una suerte de operación, como Estados Unidos los llevó a Estados Unidos, también Israel los trajo para acá, y entonces se comenzó a preparar toda una suerte de hospital paralelo al hospital Tel HaShomer, que es uno de los hospitales más grandes, un hospital de... Tengo que aclarar que acá una de las cosas más importantes, creo que es muy importante recalcar, la medicina es una medicina social. Es decir, hay medicina ujú. privada, pero la mayoría no es privada, sino que todos pagamos, nosotros de los sueldos nos sacan un porcentaje en relación al sueldo que, digamos, subvencionamos esta medicina. Entonces, no es como en Estados Unidos que si no tenés seguro, no tenés un seguro privado, no tenés no tenés, o sea, hay un problema muy grande a nivel económico. Acá, por suerte, está cubierto. Entonces, ese hospital de la Shomer se comenzó a levantar como un hospital paralelo y allí llegaron las primeras personas que tenían coronavirus y bueno, era todo muy así a, un, a menor escala. Y bueno, después empezaron a venir turistas que ya venían infectados y infectaron acá. Hubo de ese contingente que vinieron de Corea del Sur, que el conductor del autobús se enfermó, bueno, se sanó hace un tiempo. Y bueno, esos fueron de los primeros casos y después fue como una bola de nieve. Empezó la Claro, pandemia sí, y ya sí. empezó todo el tema de Italia y nosotros, acá, bueno, Italia es uno de los lugar muy
muchos israelíes pasean por Italia, es cerca, 3, 4 horas de avión, empezamos a escuchar, nosotros estamos cerca de Europa, bueno, Argentina tiene una relación también muy cercana con Italia, pero nosotros también, entonces también había muchos argentinos que habían viajado a España a ver partidos y a Italia, vinieron infectados, entonces comenzaron a propagar la epidemia y ahí se comenzó a tomar conciencia del contagio, de que el contagio es una enfermedad muy contagiosa. Entonces empezó, bueno, a tomar conciencia de eso y a tomar medidas. Las medidas se fueron tomando con el tiempo, yo pienso que a medida que se fue entendiendo la enfermedad y bueno, los alcances de esa enfermedad y entender lo que no se sabía, porque son mucho más de lo que no se sabía de lo que se sabía. Más allá de esto que nos estabas mencionando, de este hospital que se fue generando y acondicionando en los últimos días de febrero, ¿qué otras decisiones de este tipo se han ido generando con el correr de los días? Te pregunto porque acá, tanto en Santa Fe como en Paraná, en Entre Ríos, se están acondicionando por ahí hospitales que no estaban terminados, como por ejemplo acá el Hospital de la Baxada, la ciudad de Paraná, que se está acondicionando, se está trayendo equipamiento desde Buenos Aires también, precisamente para esperar el pico máximo que por lo menos aquí en Argentina se estima que será a mediados de mayo. No sé qué datos están manejando ustedes para Israel. Bueno, yo pienso que acá el pico máximo fue ahora, aparte nosotros ahora vamos al verano, entonces se espera que que es algo también, no se sabe, pero se entiende que es algo estacional y que si pasamos este pico, digamos, de lo que fue ahora, ya vamos a empezar a descomprimir la situación. Pienso que, antes de que te conteste la pregunta que me hiciste, pienso que porque la mayoría de los israelíes que estaban afuera ya volvieron, se repatrió mucha gente, mucha gente joven también que estaban paseando como mochileros en Sudamérica y en India también, de unas operaciones, algo muy, muy especial que se realizó. La gente joven está en hoteles, por ejemplo, mucha gente que vino se los pusieron, los hoteles que están vacíos y que son de 5 estrellas, abrieron las puertas para que gente que esté ahí estén recuperándose y haciendo la cuarentena y recuperándose, gente joven. Y a tu pregunta, sí, la mayoría de los hospitales del país se fueron acondicionando también para atender a enfermos de coronavirus. O sea que hoy en la mayoría de los hospitales del país, pero que en casi todos, se atienden enfermos con coronavirus en departamentos especiales que fueron acondicionados y por ahora hay respiradores para la mayoría de la gente, porque no hay tanta gente, no me acuerdo el número exacto, pero no hay tanta gente que esté con respirador artificial. O sea que claro, ese es el temor, que no alcancen los respiradores. Pero hasta ahora, yo pienso que lo busqué, no hay tanta gente que necesiten respiradores artificiales, por suerte. Sí se han registrado una serie de casos lamentables en geriátricos, que fueron contagiados, gente mayor, o en viviendas para la tercera edad, que no son geriátricos, pero que viven ahí gente para la tercera edad, como un condominio donde vive gente para la tercera edad, en Jerusalén. También pasó en Beersheba, que es una ciudad grande que está a 15 minutos de aquí, 20 minutos de donde yo vivo, y también en el centro del país. Bueno, porque gente que trabajaba se contagió y los contagió a la gente, y y la gente mayor, se sabe que los ancianos son los más vulnerables. Sin duda que es población y grupo de riesgo. Sí, han fallecido. Sí. Sí, no, por favor. Han fallecido mucha gente grande, sería que desde, no, o sea, en ese tipo por esos acontecimientos esos casos que se han dado en los geriátricos. Es para tener en cuenta, entonces se están practicando también allí test a todos los ancianos que viven allí, no solamente a los que están enfermos, digamos, para saber qué pasa. Bien, ¿cómo tomó la gente en general? ¿Cómo ves el comportamiento en general a partir de las decisiones que ha ido llevando adelante el gobierno? ¿Se ha respetado? ¿Costó que empezaran a respetarlo? La mayoría de la gente lo ha respetado. Aparte, las decisiones no fueron tomadas en forma brusca, o sea, fue en una forma escalonada, ¿ok?
Creo que también por una cuestión, para no parar la economía también, lo tienen en cuenta, y también para poder manejarnos, que no nos falte nada y que la gente no se vea desde, así de un principio limitada, que su libertad no quede limitada. Hubo problemas en un par de ciudades que viven gente que son judíos ortodoxos, que para ellos es un tema muy interesante a nivel sociológico, porque para ellos es muy difícil acceder a los medios de comunicación mainstream, de la mainstream. Es decir, ellos no escuchan la televisión, no leen los diarios que leemos todos, ellos tienen su mundo, es como, no sé si se conoce ahora, está la película en Netflix, la serie Unorthodox, no ortodoxa, bueno, si no veanla, poco ortodoxa, ok, en castellano, bueno, es ese tipo de mundo muy cerrado, muy alejado del mundo, del mundo de nosotros. Sí. Y bueno, fue un problema porque muy marcadas, ¿no? Con costumbres muy instaladas. Sí, y muy diferentes, entonces por ello mucha gente se ha contagiado, y también han venido a gente que vino de Estados Unidos, que vivían allá y vinieron de allá, porque en Brooklyn también hay altos casos de contagio. Y bueno, entonces tuvieron que cerrar partes de esas ciudades y mucha policía y mucha gente que está ahí dando vueltas, el ejército también tomó cartas en el asunto en los últimos días. Son como unidades del ejército que tienen, que actúan cuando hay, se llama picuda Oref, es como si fuera que están, Oref es la parte de atrás de la nuca, o sea, los que están, si hay algún, por ejemplo, un terremoto o algo así, ellos están en épocas de guerra, son los que asisten a la población, no están en el frente, sino que también asisten a la población. Entonces comenzaron a estar ahí y a ayudar también a repartir comida. Una característica de estas familias, son familias muy numerosas, viven en casitas, en departamentos muy chicos. Muchas de estas familias no son gente pudiente, o sea, son gente clase media baja, entonces hay que asistirlos, también hay que ayudarles, y pienso que las medidas que se han tomado en los últimos días también están frenando la expansión del virus. Bueno, por ejemplo, en Jerusalén, que es la ciudad la capital, ¿no? La capital de Israel, hay altos grados de contagio, hay 1.594 enfermos en Jerusalén, que en barrios muy religiosos, y en otra ciudad que se llama Bnei Brak, que queda cerca de Tel Aviv, 1.569, que es una ciudad de 200.000 habitantes, o sea que es mucho el número por la cantidad de personas, pero también hay que decir que 864 personas se sanaron en total, de los 9.000 y pico, o sea que creo que el panorama... De esa cantidad... No, en general, de los 9.000 y pico... Ajá. No, de los 9.000 y pico que están enfermos ahora, hay 864 sanados, o sea, que se han sanado con el tiempo. O sea que, ¿esas son altas definitivas o son altas transitorias? Son transitorias de hoy. Hoy estuve chequeando, todos los días se chequea y se dan las noticias, y hoy, el día de hoy, esos son los números, desde hoy hace tipo una hora. Bien. ¿Cómo es el manejo de los medios de comunicación, los medios informativos? Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos parte a nivel nacional a la mañana, a nivel provincial en horas del mediodía y a nivel municipal también. Esto es un registro que va quedando en forma diaria. ¿Cómo analizás vos la cuestión comunicacional e informativa por parte del gobierno hacia Israel? Bueno, en Israel, como es un país muy chiquito, es más chiquito que la provincia de Tucumán a nivel, la geografía, a nivel... Okay. Entonces no hay muy pocos medios a nivel local. Okay. Todo es la mayoría había, pero hoy en día la comunicación es todo nacional. Y bueno, los canales están transmitiendo casi todo el día desde la mañana, programas de la mañana que son así más light, pero también hay información, hasta los programas informativos que empiezan ya a las 4 de la tarde, y entonces 4 hasta las 10 y pico de la noche, y después a las 12 tenés el informativo de las 12, las radios también, bueno, la internet, y también la información, los medios, los periódicos, sería el diario.
A nivel nacional hubo cadena nacional, una forma de cadena nacional, donde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dio como conferencias de prensa, no conferencias de prensa, como parte a la comunidad varias veces, a la noche, en prime time, tipo 9, claro, 8:30, y bueno, él, el ministro de Salud y el director del Ministerio de Salud, o el CEO del Ministerio de Salud, por decirlo de alguna forma. Y bueno, todo el tiempo hay investigadores, profesores, doctores que estuvieron, gente que ya estuvo en el cargo, que están como panelistas en los distintos informativos. Cada canal hay hay 2 canales comerciales y un canal que sería el canal del Estado, como una suerte de la televisión pública, que está subvencionada por el Estado, y que ahí cada informativo, cada canal tiene su panelista, su especialista. Y acá también está todo todo es político, como también en Argentina. Y estamos en una época muy compleja a nivel político, porque no tenemos un gobierno formado, tenemos un gobierno, ya pasamos 3 elecciones, desde el año pasado, de abril del año pasado hasta septiembre ya no sé, septiembre de este año, hasta marzo de este año, hubo elecciones, 3 elecciones. 3 elecciones. Porque no se puede conformar gobierno, porque acá para conformar gobierno tiene que haber más de 61 diputados o senadores. No hay senadores y diputados, es una misma, una sola cámara sería. Claro, porque no hay representantes de las provincias, porque no hay provincias. Claro, no es federal porque no hay. Entonces estamos en una situación muy compleja, que también se entremezclan temas políticos, y también se habla de rédito político, y bueno, es todo una realidad complicada, que a nadie le viene bien, tampoco a Argentina por la situación, la coyuntura económica, y acá tampoco. Creo que la suerte de que tiene Israel, que estaba pasando una situación económica muy buena a macro, micro. Bueno, no sé qué va a pasar después, porque sí es que hay mucha gente desocupada, bueno, como en Argentina, claro, los pequeños comerciantes, los independientes son los que van a tener más problemas. Había mucha crítica al gobierno que no decidía y no daba como una suerte de decisiones a nivel económico, qué salvavidas, qué ayudas, qué medidas. Se han dado se va a dar, pero hay mucha burocracia. Bueno, no sé qué va a pasar con todo esto, cuándo vamos a salir de todo esto. Te iba a preguntar precisamente a tu criterio, cuáles serían en un futuro próximo los sectores económicos más perjudicados por las decisiones tanto económicas, sociales y sanitarias, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de coronavirus en Israel. Por un lado eso, y preguntarte también por el tema de las clases. Acá en Argentina ya nos dijeron que las clases va a ser lo último que se va a reiniciar a todo nivel, ¿no? Primario, secundario, terciario y universitario. Vos que sos docente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Y cuáles son las decisiones políticas que te han comentado, que te han llegado en este sentido? Bueno, voy a empezar por la parte educativa, que es la última parte de la pregunta. Nosotros en la universidad, la parte universitaria, vamos a volver, me imagino, a dar clases a nivel por Zoom, que se puede dar, clases internéticas, sería así, en el ciberespacio, veremos cómo. No es fácil, es un reto muy grande a nivel pedagógico, porque no es fácil mantener el interés de gente, de mucha gente, 1 hora y media, no se puede, muy difícil. Los mata a los chicos y también a nosotros, a los estudiantes, a nosotros también, porque es difícil también dar clases así, pero bueno, esa es la salida. Nosotros, la escuela secundaria, estamos ya casi, bueno, después de las Pascuas acá se empieza como una suerte terminan las clases en junio, y ya en esta época empiezan pruebas, acá hay también como si fueran vestibulares, como en Brasil, que se toman pruebas que son finales, todos rinden esos finales, en cuarto y en quinto año. Es diferente el sistema que en Argentina. Y son pruebas finales que vienen del gobierno, son cosas especiales, entonces como que ya después de las Pascuas se empieza a ver es diferente. Y bueno, vamos a tener eso se han cancelado los finales de materias que son como materias optativas que los pibes eligen, pero se van a hacer finales
en 5 materias, que son las materias básicas, sería Claro. matemática, inglés, instrucción cívica, historia y Las literatura, obligatorias, pienso, digamos, sí. las obligatorias así, y Claro. no se sabe todavía bien cómo se van a hacer, puede ser que se hagan, creo que algo de lo que se tenía pensado, porque todavía no hemos recibido, no se ha tomado una solución o no hemos recibido una información concreta. Se especula que los alumnos van a ser evaluados en grupos pequeños si vamos a volver, y se piensa que si vamos a volver a enseñar también los Digamos. chicos chicos, van a estudiar en grupos chicos, como volver a estudiar, pero por ejemplo, muy poquitos chicos, no sé, porque es un problema, porque si chicos de la escuela primaria quedan en casa, los papás no pueden salir a trabajar. O sea que es muy difícil, pero por Muy- suerte no nos quedan muchos meses. O sea, a ustedes los agarró en el principio de clases, a nosotros nos agarró en el final casi, entonces es un poco más fácil salir y encontrar algunas soluciones. Y bueno, enseñarán, o sea, otra de las propuestas era alargar el año lectivo, que se enseñe también en julio, pero esto también tiene que ver si los gremios docentes van a aceptar, bueno, es Sí, sí, complejo, sí. porque Cuestiones hay que se irán muchos, analizando también con el correr de los días y de las también, semanas y de las también. circunstancias. Lo importante es que los alumnos no pierdan el año lectivo y que puedan salir con lo máximo, que estudiar lo máximo. A nivel económico, pienso que las actividades más afectadas son los cuentapropistas, las pequeñas y medianas empresas que van a tener que recibir, bueno, y créditos y por supuesto toda la cuestión vinculada al turismo. Lo que está vinculado al Claro, turismo y que acá hay que mucho para turismo ustedes es central. interno y turismo externo, está parado 0%, no hay nada. O sea, los hoteles están vacíos. Hay una ciudad acá, Eilat, que es una ciudad que está al sur, además al sur, el punto eh, más al sur de Israel, que limita Ujú. con Jordania y con Egipto, que está al Mar Rojo, hay un lugar muy lindo, que es una ciudad turística por excelencia, que es turismo interno y turismo externo, porque vienen también muchos turistas de afuera. Bueno, está todo parado, está como si fuera, no sé, el día del perdón acá, que nada, no hay nada. O sea, está todo como una ciudad fantasma. Ujú. Y bueno, esas creo que son las ramas más que van a estar más castigadas. Y bueno, eso también influye en mucha gente que presta servicios también a esa rama, a ese área. Bueno, por supuesto, todo lo que sea la cuestión empresas aéreas, que hay una empresa línea aérea que está en la línea de acá de El Al, que es como Aerolíneas Argentinas, y Ujú. hay que ya está privatizada, pero igual es la línea de Israel. Y hay otras 2 empresas aéreas que son más chicas, pero que sí trabajan con el exterior, con Europa más que todo. No vuelos transatlánticos, sino que más que todo más cerca, no a Latinoamérica. Y bueno, eso son también, no sé qué va a pasar. Va a haber muchos despidos, ya hubo despidos. Y bueno, los Claro. despidos pasan por cuestiones que tienen su razón de ser, y también yo pienso que hay muchos también, se, muchas empresas aprovechan también la coyuntura para despedir, no sé, me parece a mí, también se habla de eso. Bueno, veremos qué pasa, no sé, vamos a ver cómo se sale, porque también Israel es una economía muy globalizada, que está insertada en mercados globales. O sea, se exporta y se importa y se exporta también se exportan muchas cosas a mercados como Europa y también bueno, también a Estados Unidos. Y Ujú. bueno, eso también va a quedar influenciado porque si somos parte de la globalización y en un mundo global, también vamos a sufrir de eso. Claramente, totalmente, Yo, es así. a nivel sanitario, yo pienso que se está entendiendo cuán importante es el sistema de salud, que estaba un poco eh, olvidado, digo yo así entre comillas, porque ya se advertía de que si había una pandemia, o una epidemia, no pandemia, no sé si hablaron de pandemia, el sistema de salud no iba a poder afrontar. Y bueno, los gobiernos tienen que entender que hay que dar también dinero a la salud, no solamente a Ujú. otros Y ministerios, a otros. esto se venía cuestionando desde hace cuánto. Y de hace mucho tiempo, porque se investiga acá, hay como el ombudsman también hace informes cada tanto, y hubo un informe
no fue sin saber que iba a haber esta pandemia, se investigó el sistema de salud y se dijo que había una falta faltan médicos, enfermeros y enfermeras, sanitarios, bueno, gente que, y también hay mucho, si tenés que ir a una de las, si tenés que ir al hospital, tenés que esperar muchas horas en la emergencia, o sea que las cosas no es un jardín de rosas, o sea, hay muchos problemas, pero por otro lado sí se investiga, sí se está, se ha tomado con mucha seriedad también el tema de la pandemia. O sea, yo pienso que sí se está actuando como se debe. También siempre se podía actuar mejor, pero pienso que tengo fe y soy optimista. Y bueno, también mucho depende de nosotros, de la población, que se cuide y que cuide a los demás y que no haga tonterías, como se dice en otro lugar. Gabriela, estábamos recibiendo muchos mensajes y saludos para vos. Tamara te mandaba muchísimos besos. Sí. Mencionaban también tu trabajo en el litoral, así que en la capital. Sí, trabajé en la capital. Trabajé en el diario La Capital durante 2 o 3 años. También trabajé cuando estudiaba comunicación social en LT8, que era la radio que ya no sé si sigue estando. Bueno, sí, en varios medios de comunicación, así como freelance, y bueno, La Capital fue el trabajo más así serio y más estable que tuve, y después ya me vine para acá, y bueno, acá estudié segundo título, y el tercer título, tengo un doctorado acá en Israel, y bueno, y acá formé mi familia, y no, estoy muy contenta, pero siempre tengo mi corazón, sigo a Argentina. Yo tengo que aclarar que no nací en Santa Fe, nací en un pueblo que se llama Moisésville, que es un pueblo muy importante de la colonización judía de Argentina, pero viví en Rosario muchos años, porque ya estudié mis estudios secundarios. Así que bueno, pero Santa Fe también, tengo mucha gente conocida y muchos parientes en Santa Fe. Muchos primos, gente de la familia. Si nos podés dejar un mensaje desde allí para todos los santafesinos, para todos los entrerrianos también, ¿qué sería? Bueno, que se cuiden mucho y que a pesar de que es difícil estar encerrado en la casa, es lo más importante. Ayer, por ejemplo, que fue el Seder de Pesach, que es una comida que se hace, que es muy importante, que siempre es una fiesta muy familiar, los israelíes son muy familiares, somos muy mediterráneos acá, porque somos del Mediterráneo. Y no sé si conoces la figura también de la Idi Shemame, la madre judía, muy familiares, bueno, hicimos el Seder, cada familia, la comida esa con su familia nuclear y con el Zoom de por medio, no es lo mismo, pero se puede, o sea que hay que aguantársela. Yo pienso que las Pascuas también va a ser un reto para todos, pero bueno, y no viajar y no hacer cosas que pueden afectar fundamentalmente a los más desposeídos, sería la gente grande, que no es poca, y a la gente que tiene enfermedades. Y bueno, esperemos salir adelante. Yo quiero volver a Argentina, quiero estar en agosto, que tengo que viajar, así que espero que todos nos cuidemos para que podamos viajar y vernos. Aquí te esperamos bueno, entonces. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo, muchísimas gracias, la verdad que has sido muy clara en los conceptos, cómo están viviendo también allí y cuál es la situación política, económica, social y sanitaria también en Israel. Sí. Muchísimas gracias por estos tiempos. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Adiós.